vidas. Sin más que decirle, hermanos, pues ahí vamos a Filipenses, capítulo 4. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Desde el versículo 1, por favor, acompáñenme, hasta el versículo 7 vamos a dar lectura. Dice la palabra: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén, hermano. Vamos a orar, por favor. Amado Padre Celestial, le damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que usted ha permitido desde el día martes, Padre, que hemos tenido esta conferencia. Señor, estamos muy agradecidos. Buenos siervos suyos, mi Dios, han expuesto su palabra para su gloria, mi Dios. Gracias por ello. Gracias, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos que están hoy conectados. Gracias, Señor, por todos los que están escuchando su palabra en este momento, mi Dios. Queremos darle la gloria, la honra a usted, Señor, porque usted se merece ser exaltado en todo tiempo, mi Dios. Padre Santo, perdone todos nuestros pecados, Señor. Límpienos de toda nuestra maldad. Ayúdenos a estar hoy, Padre, con sencillez, con humildad, Padre, para compartir su palabra. Quite de nosotros, Señor, todo prejuicio, altivez, soberbia que pueda, Señor, estorbar, Padre, para lo que usted tiene hoy, Señor, para nosotros. Amado Padre, nos humillamos, Señor, así como el publicano que aún no quería ni alzar sus ojos y simplemente decía: sé propicio a mi pecador. No merecemos, mi Dios, no lo merecemos. Padre, denos un corazón dispuesto para oír su palabra, para predicarla, Señor. Necesitamos, Padre, más gracia que conocimiento. Denos esa gracia, Señor. Quíteme del medio, Padre Santo, y que sea su Santo Espíritu tomando el control. Vacíeme de mí mismo, Señor, y deme su poder. Lléneme de su poder, Padre, para ser de bendición y ser bendecido. Gracias, mi amado Padre Celestial, y dejo todo en sus manos y que todo sea para su gloria y para su honra. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amén, amén, hermano. Amén. Hermano, cuando tenemos amor por una persona, deseamos todo lo mejor para ella. Eso es así. Si usted como padre desea lo mejor para su hija, usted como esposo desea lo mejor para su esposa, o esposa desea lo mejor para su esposo. Eso es así. ¿Por qué? Porque sentimos amor, hermano, ¿no? Mire, permítame comentarle, ¿no? Y cuando amamos a alguien, vamos a querer aconsejarle cosas buenas, cosas de edificación, cosas que le van a servir en un futuro. Yo no creo que exista un padre que desee el mal para su hijo. Imposible, no hay en el mundo. Todos los padres deseamos lo mejor para nuestros hijos. Usted que es padre, yo que soy padre, usted me va a comprender. ¿Sabe qué? Permítame comentarle un consejo que me dio un pastor, ¿no? Antes de tomar la decisión para servir al Señor. Él me dice, le comento, le digo yo: no, pastor, la verdad que tengo un deseo profundo de servirle al Señor. Deseo estar involucrado en las cosas del Señor. Si tengo que barrer la iglesia, lo haré. Si tengo que limpiar los baños, lo haré. Le digo, porque mi deseo es ahora servirle al Señor. Tengo ese deseo. ¿Y sabe qué me dijo el pastor, no, en aquella oportunidad? Marcelo, me dice, no, la verdad que he escuchado a muchos como vos tener ese deseo, tener ese sentir, me dice, ¿no? Pero simplemente ha quedado en un deseo. Si no se toma una decisión, me dijo este pastor, ¿no? Simplemente queda en un deseo. Y realmente un consejo, hermano, que me llevó a tomar una decisión hace 3 años, ¿no? Para servir al Señor. Y hoy, mi hermano, yo quiero darle un consejo, ¿no? Que usted hoy consagre su vida. Que usted hoy, si tiene que consagrar su vida, conságrela. Si usted tiene que reconciliarse con el Señor, reconcíliese. Si usted tiene que entregar su vida a Cristo, hágalo en esta oportunidad. No deje para mañana lo que puede hacer hoy.
Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Hoy quiero hablarle acerca del tema titulado Consejos a una amada iglesia. Consejos a una amada iglesia, ¿no? El amor que siente Pablo por los hermanos de esta iglesia le motiva a darle buenos consejos. Mire cómo empieza el versículo 1, dice la palabra del Señor, ¿no? Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. El primer consejo, hermano, que da Pablo a esta amada iglesia es, hermano, que tenemos que estar firmes, hermano, ¿no? Estad, les dice, así firmes en el Señor. Pero antes de darle este consejo, Pablo le manifiesta su amor, su afecto, lo que él sentía, hermano, porque esta iglesia era bien amada para él. ¿Por qué era bien amada? ¿Sabe por qué? Porque él los había ganado para Cristo. Él los había discipulado. Él fundó la iglesia de Filipos, ¿no? Es más, dice en Filipenses 1, versículo 8, ¿no? Dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. ¿Se da cuenta el amor profundo que sentía Pablo por estos hermanos? Realmente era un amor, hermano, de lo más profundo de su corazón. Él deseaba, hermano, que esta iglesia se mantenga firme. ¿Por qué? Porque él era, hermano, su recompensa que él iba a recibir de parte de Dios. Y realmente vemos aquí en la palabra del Señor, estad firme. La palabra firmeza, hermano, tiene que ver, es como para un soldado, ¿no? Que permanece firme en medio de la batalla cuando es atacado por el enemigo. Un hijo de Dios, hermano, va a ser atacado, pero ahí nosotros tenemos que permanecer firme, y ese es el consejo que le da Pablo a esta iglesia. ¿Por qué? Porque en aquella época había mucha persecución, por los hermanos, había mucha escasez, se podría decir, hermano. No era fácil decir soy cristiano o testificar acerca de Cristo. ¿Por qué? Porque usted terminaba preso o terminaba crucificado. Usted claramente sabe que nuestro Señor Jesucristo, por decir que Él era el camino, la verdad y la vida, Él, hermano, fue crucificado. Y no era la excepción para estos hermanos, para Pablo. Pablo es más, Pablo escribe esta carta, él estando en prisiones, hermano, se da cuenta, y él ¿qué hace? Él aconseja a que los hermanos se mantengan firmes, pero firmen en quién, hermano. Aquí esa es la pregunta, ¿no? ¿Firmen en quién? Pablo no les dice, estén firmes en mí. Él no les dice, estén, hermano, estad así firmes, les dice, firmes, ¿no? Él no les dice, estén firmes en mí, en el pastor, en el hermano, en el diácono, no. Mire lo que dice, cómo no, estad así firmes en el Señor. Y eso es así, mi amado hermano, vamos a poder estar firmes solamente en el Señor. ¿Sabe por qué? Porque ahí, mire, el enemigo anda, dice la Biblia, como león rugiente, buscando a quien devorar. Y Efesios capítulo 6 dice el versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en quién, en el Señor. Amén. Y en el poder de su fuerza, para que nosotros como hijos de Dios, mi querido hermano, querido pastor, querido evangelista, misionero, para que usted y yo estemos firmes, tiene que ser en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos, dice el versículo 11, de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes, ¿no? ¿Contra qué? Contra las acechanzas del diablo. El diablo, hermano, anda como león rugiente buscando a quien devorar. El diablo no se nos va a aparecer aquí con sus cuernitos, con su cola y su lanza. Él no, porque si usted ve al diablo se nos aparece, obviamente nosotros nos vamos a escapar, nos vamos a esconder. Si no, hermano, que él puede usar, hermano, a un hermano, puede usar a nuestra familia, hermano. ¿Para qué? Para que nosotros no nos mantengamos firmes en el Señor. Él puede usar las circunstancias adversas que trae esta vida, ¿no? Y nosotros, hermanos, no podamos resistir a la obra que hemos sido llamados para servirle al Señor. Este mundo es muy atractivo, hermano. Este mundo ofrece bastante. Este mundo quiere, hermano, que los cristianos nos volvamos atrás, ¿no? Pero esa es obra simplemente, ¿sabe de quién? Del enemigo de nuestras almas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que él vino para matar, hurtar y destruir. Él quiere destruir, mi amado hermano, su testimonio. Yo quiero simplemente decirle en esta noche, ¿no? ¿Sabe qué? Usted que ha sido llamado, manténgase firme. Manténgase firme en las cosas del Señor. No vuelva atrás.
sea como sea la situación que nos toque vivir, sea lo que tengamos que pasar, mantengámonos firmes. ¿Sabe por qué? Porque hay personas, hay almas que aún están perdidas y necesita de usted, necesita de mí para que vamos y le compartamos la palabra de Dios. Pero si nosotros no nos mantenemos firmes, si la iglesia que ha sido lavada por la sangre del Señor Jesucristo no se mantiene firme, hermano, en estos tiempos que están siendo bastante difíciles, es un deber, es un mandato que nos da la palabra del Señor a estar firmes en el Señor, mi amado hermano. Es importante, ¿no? Estar firme. Mire, vamos a terminar de leer hasta el 14, por favor. Dice Efesios capítulo 6, versículo 12, ¿no? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, dice la Biblia, ¿no? Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes, dice. Luego dice el 14, está pues firme, ceñido vuestros lomos con la verdad y vestido con la coraza de justicia. Usted se da cuenta, mi amado hermano, qué importante es mantenerse firme. La palabra de Dios nos está aconsejando, sea cual sea la situación que nos toque vivir, como hijos de Dios, tenemos que mantenernos firmes. ¿Por qué, hermano? ¿No? La Biblia nos dice que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, hermano. Nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Se da cuenta? El Señor, hermano, está preparando un hogar para cada uno, pero hasta mientras llegue la hora de su partida, de mi partida, tenemos que estar ocupados, tenemos que estar firmes, tenemos que resistir, tenemos que mantenernos, ser hermano. Firmeza tiene que ver con resistencia, hermano. Es que cuando un soldado, el comandante le llama y dice, aquí estoy, Señor, aquí estoy listo para lo que tú quieras, y de esa manera el Señor quiere que nosotros, hermano, estemos firmes para toda buena obra. ¿Se da cuenta qué importante, hermano, es que nosotros nos mantengamos firmes en el Señor? Mire lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 27, ¿no? Solamente dice la palabra del Señor, que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que os sea, les dice Pablo, ¿no? Para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros, les está hablando a los hermanos de Filipos, ¿no? Le dice, para que oiga de vosotros, le dice, que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Usted se da cuenta, mi amado hermano, que Pablo dice, ¿no? Para que oiga de ustedes, les dice, para que oiga de ustedes, así sea que yo vaya a verlo o esté ausente, oiga de vosotros, mis amados hermanos filipenses, que ustedes se mantengan firmes, pero firme ¿en qué? Combatiendo unánimes por la fe en el evangelio. El apóstol Pablo dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Tenemos que combatir, hermano, en este mundo, o sea, por el evangelio. Tenemos que sentirnos orgullosos de que somos cristianos. ¿Sabe por qué? Porque el evangelio, hermano, ha llegado a su vida, ha llegado a mi vida, y es el evangelio, el poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que estar firmes, combatiendo, hermano, compartiendo la palabra de Dios, aún, hermano, en tiempos de crisis, aún en tiempos de situaciones adversas que se nos presenten. Nosotros tenemos que proclamar el evangelio. ¿Sabes por qué? Porque no es fácil la vida cristiana. Nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Los discípulos, los apóstoles, hermanos, fueron perseguidos, fueron crucificados. ¿Por qué? Uno se pregunta ¿por qué? Por la única razón, por hablar acerca de la palabra del Señor, de decir que el único camino es Jesucristo. La única verdad es Él, que fuera de Él no hay salvación fuera de Él. Y ese es un deber de la iglesia, a que se mantenga firme, hermano. Porque el día más triste para un ser humano no va a ser que sufra aquí en la tierra. El día más triste para un ser humano va a ser que su nombre no esté inscrito en el libro de la vida. ¿Y sabe qué nos dice la Biblia, no? Que esa sangre de aquella persona que nosotros no le hayamos testificado a causa de no estar firmes, hermano, en las cosas del Señor, ¿sabe qué? Esa sangre va a ser demandada por nuestras manos. Entonces, ¿qué significa esto, hermano? Que usted y yo necesitamos estar firmes en las cosas del Señor, proclamando a tiempo y fuera de tiempo la palabra del Señor, para que aquella alma que aún está muerta en sus delitos y pecados
proceda al arrepentimiento, porque Dios aún es paciente, dice la Biblia. Dios no quiere que nadie se pierda, Dios no quiere que nadie perezca, Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Por eso es que Él ha dado a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por todos, porque la Biblia dice que todos somos pecadores y no hay justo ni aun uno, hermano, y somos llamados a estar firmes, sea cual sea nuestra situación, hermano, que Dios nos ayude, Dios nos dé esa fuerza. Él dice que somos fortalecidos en el poder de su fuerza, ¿se da cuenta, hermano? Y para eso, hermano, necesitamos pasar tiempo en la palabra de Dios, meditando de día y de noche, para ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua, dice la Biblia, hermano, porque la palabra de Dios tiene que ser nuestra delicia, hermano, y proclamar esa palabra a tiempo y fuera de tiempo. No hay otra manera, hermano. El Hijo de Dios, la iglesia, la que ha sido, hermano, la verdadera iglesia, la de Jesucristo, tiene que estar firme. Amén. Tenemos que estar firmes, hermano. Amén. Estén firmes, estén pues firmes, les dice el apóstol Pablo, hermano. Qué consejo realmente. Un hombre que estaba en prisiones, un hombre que estaba a punto, hermano, de ser ejecutado, un hombre, hermano, que estaba a punto de ser decapitado, hermano, él aconsejando a que resistan, a que estén firmes en el Señor. Se da cuenta, hermano, a veces nosotros nos quejamos por cosas simples que nos pasan en esta vida, hermano, pero sin embargo, él, el apóstol Pablo, hermano, se mantuvo firme. Amén, amén, se mantuvo firme, mi amado hermano. Mantengámonos firmes en las cosas del Señor, mi hermano. Mantengámonos firmes, sea cual sea nuestra situación, sea cual sea. Dice la Biblia, ¿no? En segundo lugar, hermano, tenemos, ¿no? El segundo consejo de la palabra del Señor. Dice, ruego a Evodia, dice en el capítulo 2, por favor. Acompáñenme ahí de Filipenses capítulo 4, ¿no? El 2, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. En segundo lugar, hermano, la palabra del Señor nos dice que tenemos que poseer un mismo sentir, ¿no? Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir. ¿Qué sucedió con estas hermanas en esta iglesia? Dice que estas hermanas, mi amado hermano, tuvieron una discusión. Tuvieron una discusión y a causa de esa discusión, hermano, había problemas en la iglesia. A causa de ese altercado que ellas tuvieron, estaba, dice la iglesia, a punto de dividirse. Imagínense, ¿no? Un pequeño problema, una pequeña discusión puede causar una grande división, hermano. Y es por eso que Pablo les escribe, les dice, ¿no? Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir, pero ¿en quién es ese sentir? En el Señor. El versículo 3 dice, así también te ruego, le dice, a ti, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes, mire, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Usted se da cuenta aquí, mi amado hermano, ¿no? Pablo le está diciendo a un compañero, dice fiel, no tenemos el nombre de a quién le dice, ¿no? Pero sí era un hermano, un creyente, que ayude a estas mujeres. Ayuden a estas mujeres que combatieron juntamente en el Evangelio. O sea, estas mujeres eran colaboradoras del apóstol Pablo. Ellas les ayudaban, seguramente orando, testificando para que las almas, hermanos, sean salvas. Pero a causa, hermano, quizás de... ¿Qué se podría decir? Quizás a causa del orgullo, del egoísmo, de la envidia, de la hipocresía, tantas cosas, hermanos, que hay quizás en el corazón del ser humano. Ellas, hermanos, tuvieron un problema que no era un problema sencillo, sino que Pablo manda, hermano, a su colaborador a que trate este asunto. ¿Para qué? Para el crecimiento de la obra del Señor. En una iglesia, hermano, tenemos que tener un mismo sentir. No podemos estar divididos entre hermanos. ¿Por qué no podemos estar divididos entre hermanos? Porque ya no somos advenedizos ni extranjeros, dice la Biblia, sino miembros de la familia de quién? Amén. De Dios. ¿Se da cuenta usted, hermano? Somos los que hemos sido salvos por la gracia del Señor. Venimos a ser parte de la familia de Dios, de esa familia, hermano, que un día estaremos disfrutando por la eternidad. Y como hijos de Dios que somos, hermanos, no podemos ser indiferentes el uno al otro, no podemos ser hipócritas, no podemos sentir, hermano, envidia el uno al otro. ¿Por qué? Porque estamos aquí, hermano, para tirar el carro para el mismo lado. ¿Por qué? Porque eso es beneficio
para la obra de Dios. No solamente estas mujeres, hermano, la Biblia nos registra aquí, ¿no? Que estas dos mujeres aquí en Filipenses capítulo 4, versículo 3, pero puede pasar, hermano, entre un siervo con un consiervo, un hermano entre un hermano, que haya, hermano, una rivalidad, hermano, donde haya una división, hermano. ¿Por qué? Porque en el ser humano está aún todavía ese orgullo, esa envidia, hermano, que a veces no, cuando vemos que aquel ministerio está creciendo, hermano, en vez de alegrarnos a veces, hermano, no sentimos ese gozo, ese placer de que mi hermano le está yendo bien, de que él, hermano, está trabajando para el Señor. El propósito, hermano, por el cual estamos aquí, hermano, es para engrandecer el reino de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y eso tenemos que hacerlo, hermano, de un mismo sentir. En el templo, hermano, en mi casa, en su casa, mi amado hermano, tenemos que tirar el carro para el mismo lado. Tenemos que hacerlo en el templo, hermano. Tenemos que hacerlo, hermano. Tiene que haber un sentir, ese sentir que es solamente en Cristo, en Él, hermano. Ese sentir, porque la Biblia dice aquí, ¿no? Ruego a Evodia y a Sinti que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Se da cuenta? La Biblia dice en Salmo 133, ¿no? Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo, como el que desciende sobre la barba de Aarón, dice, ¿no? Porque allí Jehová envía, ¿qué dice? Bendición y ¿qué? Y vida eterna. ¿Se da cuenta, hermano? Cuando hay una sana comunión, porque la palabra sentir, hermano, tiene que ver con comunión, con estar en comunión. Usted y yo tenemos que estar en comunión. Y entonces, ¿cuál es el beneficio que recibimos a causa de tener un mismo sentir, a causa de tener una misma comunión, hermano? Dios dice la Biblia que Él envía bendición, va a bendecir, ¿no? Y no solamente bendecirnos, sino que también Él manda, dice allá, vida eterna, o sea, que personas van a venir y van a ser salvas, hermano. Ese es el propósito por el cual Dios, hermano, quiere que nosotros seamos de un mismo sentir. Usted se da cuenta, hermano, es la palabra de Dios la que nos aconseja eso, hermano. Es la palabra de Dios, hermano, a que nos mantengamos firmes, a que seamos de un mismo sentir, a que seamos de un mismo sentir, hermano. Es importante, hermano, mantenerse firme. Es importante, hermano, tener un mismo sentir entre hermanos. Mire, hermano, yo quiero que vamos, por favor, me acompañe y veamos un ejemplo en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, por favor. Amén, amén. Miren cómo estos hermanos vivían, cómo estos hermanos practicaban en aquella época, ¿no? Realmente la palabra de Dios, hermano, es como una espada, o sea, que penetra, dice, ¿no? Y esto, hermano, a uno lo conmueve al ver, hermano, cómo estos hermanos sufrían tanto, pero ellos cómo eran unidos. ¿Cómo eran unidos? Mire lo que dice ahí, ¿no? Permítame leerle desde el versículo 40, ¿ya? Dice la palabra del Señor, ¿no? Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sé salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Cuando Pedro testificó, habló acerca de Cristo, hermano. ¿Sabe qué? Aquí fueron añadidos, dice la Biblia, como 3,000 personas. Ahora, estas personas, hermano, que fueron añadidos a la iglesia, mire lo que hacían, ¿no? Y luego el 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Y luego dice el 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. El 44 nos dice, todos los que habían creído, mire, y tenían en común todas las cosas en común, ¿no? Todos los que habían recibido a Cristo, todos los que se habían arrepentido, todos los que habían puesto su fe, su confianza en el Hijo de Dios. Dice la Biblia, hermano, ¿no? Y vendían sus propiedades, el 45, ¿no? Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, mi amado hermano. Qué importante es saber esto, hermano. Ese sentir tenemos que nosotros practicarlo, hermano. Quizás usted y yo lo sabemos, pero otra cosa, hermano, no es practicar lo que la palabra del Señor nos dice. No seamos tan solamente oidores, sino hacedores de ella. Realmente es un ejemplo que nos da la palabra, ¿no? De lo que hacían ellos. Mire, luego dice el 46, ¿no? Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos. ¿Cómo lo hacían? Con alegría y sencillez de corazón. Con alegría y sencillez de corazón. Usted se da cuenta, esa comunión, ese mismo sentir que había en aquella época, hermano, de estos hermanos.
de estos hermanos en Cristo, hermano, que no era fácil quizás para ellos, pero tenían un mismo sentir, compartían, vienen, sus necesidades. Ellos veían, hermano, si un hermano estaba preocupado, ¿sabe qué? Si ahora nosotros tenemos mayor ventaja de poder comunicarnos entre hermanos, un mensaje por WhatsApp, una llamada, hermano. ¿Cómo está, hermano? Dios le bendiga. ¿Qué necesita? ¿Cómo está? Se da cuenta, mi amado hermano, que es necesario tener un mismo sentir, tener esa comunión. Cuando estamos en la casa de Dios, hermano, manifestar ese sentir en el Señor entre nosotros. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de ese? De comer juntos con alegría y sencillez de corazón. Mire, permítame comentarle simplemente, hace 15 días Dios me dio la gracia, la oportunidad de ir a Entre Ríos a compartir a una iglesia ahí. Realmente, ¿y sabe qué? Luego del mensaje pasamos hubo bautismo. Ahí esa ciudad, ese pueblo se llama Entre Ríos, ¿no? ¿Por qué Entre Ríos? Dice que está rodeado de muchos ríos y el pueblo está en el medio, en el medio. Así que luego del culto nos trasladamos a uno de los ríos, a uno de los ríos, ¿no? Y ¿sabe qué, hermano? De ahí pusieron una parrillita, pusieron pollito a la parrilla ahí. ¿Y sabe qué tocó mi corazón, hermano, ahí? Ver cómo los hermanos comían con sencillez de corazón. Una iglesia en el campo, mi amado hermano, ¿no? Hermanos que venían caminando 1 hora, salían para agarrar movilidad y otra hora para llegar al pueblo, a la iglesia, hermano. Ahí realmente vi que había sencillez de corazón. Comían, hermano, partían el pollo y nos regocijábamos, hermanos, en el Señor, ¿no? Realmente eso tocó mi corazón profundamente. Ver, hermano, cómo esos hermanos comían con sencillez, dice, ¿no? Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, como dice la Biblia, ¿no? ¿Y sabe cuál es el propósito, hermano, de tener un mismo sentir, de tener una misma, de estar juntos en comunión, de estar unidos? Dice luego de alabar a Dios en 37, ¿no? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Ese es el propósito, hermano, del cual Dios quiere que seamos de un mismo sentir. Él va a añadir quiénes son los que van a ser salvos, dice. Usted se da cuenta que es importantísimo tener un mismo sentir, tener una sana comunión entre hermanos. Porque la palabra de Dios es verdad, hermano. La palabra de Dios es verdad. Él no ha cambiado. Su palabra nunca va a cambiar. Su palabra es eterna, hermano. Su palabra es verdad. ¿Y sabe qué? Dios nos dice, nos aconseja, hermano, a que seamos de un mismo sentir en el Señor, mi amado hermano. Pero no solamente la palabra de Dios nos aconseja, ahí en Filipenses, por favor, vuelva nuevamente a Filipenses. Filipenses capítulo 4, ¿no? En primer lugar, hermano, la palabra del Señor nos aconseja que estemos firmes, hermano. En segundo lugar, la palabra de Dios nos aconseja que poseamos un mismo sentir en el Señor. En segundo lugar, hermano, la palabra de Dios nos aconseja, hermano, que nos regocijemos. Tenemos que regocijarnos. En tercer lugar, hermano, tenemos que regocijarnos en el Señor siempre, dice la Biblia, ¿no? Otra vez digo, dice el versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. Esta palabra, hermano, tiene que ver con estar gozoso. Gozoso, pero cuando todo va bien, gozoso cuando las cosas nos salen color de rosa. No, hermano, en aquel tiempo esta iglesia sufría persecución. Pablo, hermano, él, hermano, en prisiones, en pobreza, él, hermano, en prisiones les dice, regocíjense, estén gozosos, les aconseja, ¿no? Pero me imagino ahí yo a estos hermanos diciéndole, pero ¿cómo, Pablo? Mirá la situación que estamos pasando, mirá cómo estamos viviendo en este tiempo, ¿cómo querés que estemos gozosos? ¿Cómo querés que estemos contentos? ¿Cómo querés que vivamos? Mirá lo que estamos viviendo, hermano. Quizás veían a sus hermanos ser perseguidos, ser encarcelados, ser arrastrados, hermano, por los judíos en aquella época. ¿Cómo querés que estemos gozosos? Pero ese gozo, hermano, no proviene de la circunstancia, de la situación que
que me toque vivir, sino, dice el apóstol Pablo, él sabe por qué les aconseja, porque él aprendió a vivir contentamente, sea cual sea su situación, sea cual sea nuestra situación. La palabra de Dios nos aconseja, hermano, que aprendamos a vivir gozosamente, o sea, estar gozoso siempre. La verdad, ¿sabe qué? Algo que vi al pastor, tal vez usted ha escuchado, el pastor Garlich, un pastor americano, ¿no? Vi una de sus prédicas, a él le detectaron cáncer terminal, ¿no? Le dieron, si no me equivoco, 150 días de vida. Imagínese ese hombre, ¿no? Y verlo predicar a ese hombre con el gozo que tenía. O sea, cantar, alabar al Señor con un gozo profundo, pero ese gozo, ¿quién lo da? Ese gozo lo da solamente nuestro Señor, y Él es nuestro mayor ejemplo, hermano, que dice, ¿no? El gozo tengo puesto delante de mí. Mire, permítame leerle ahí en Hebreos, por favor. Hebreos 12 dice la Biblia. Hebreos 12 dice la palabra del Señor. Por tanto nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, dice, ¿no? Por el gozo puesto delante, dice la Biblia, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué significa, hermano, esto? ¿Qué nos enseña aquí la palabra del Señor? ¿Sabe qué? Que Jesucristo, cuando él, hermano, sabía que él iba a ir a la cruz del Calvario, él estaba yendo con gozo, hermano. Imagínese por qué. Porque el hermano ha sufrido, el hermano ha sido rechazado, él ha sido escupido, el hermano ha sido molido por nuestros pecados, pero él dice que fue menospreciando el oprobio, puesto el gozo por delante, dice. O sea, pero ¿sabe por qué el hermano él fue gozoso? Porque el hermano estaba volviendo al trono, a estar a la diestra de Dios Padre, pero no simplemente eso, sino que por el sacrificio que él hacía, todos nuestros pecados iban a ser perdonados, hermano, y él no solamente está en el cielo solo, sino a muchos, a todo aquel que en él cree, dice, no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Se da cuenta? Ese era el gozo que él tenía, porque el hermano venció a la muerte cuando fue crucificado ahí. Imagínese en esa época, en ese momento de nuestro Señor Jesucristo, dando su vida por usted y por mí, y él murió gozoso, porque sabía que ese sacrificio que él estaba haciendo en su lugar y en mi lugar, hermano, tenía una recompensa, una cosecha. ¿Y cuáles son esas, hermano? De que usted y yo un día estaremos en la presencia del Señor. Pero la pregunta es, ¿usted se regocija en el Señor? ¿Usted se está regocijando en este momento? En realidad la pregunta que tenemos que hacernos, ¿nos estamos regocijando? ¿Nos estamos regocijando en este tiempo? ¿O nos estamos simplemente quejando por la situación que nos toca vivir? Conténtese, alégrese, gozado siempre, dice la palabra del Señor. Ese es el consejo que nos da la palabra del Señor, a que estemos contentos, gozosos, hermano, sea cual sea la situación, sea cual sea. Quizás hoy en día, mi hermano, usted esté atravesando por situaciones difíciles, pero ¿cómo? Quizás me pregunta, ¿cómo? Si acabo de perder a mi esposo, a mi esposa, si acabo de pasar esta situación tan dura que tiene la vida, ¿cómo quiere usted que yo esté contento en estos momentos? Si cuando tenía 1 año, cuando tenía 7 años, mi padre murió, si mi padre murió quemado vivo, ¿cómo quiere que yo esté contento? Si me vino esta enfermedad, ¿cómo quiere? Ese contentamiento, hermano, no depende de la circunstancia, no depende, hermano, del momento que usted esté viviendo, depende del Señor, porque Él es, hermano, el que nos da ese gozo, a pesar de que hayamos perdido a un ser amado, a pesar, mi amado hermano, de que se nos haya sido detectado alguna enfermedad terminal. Dios nos da, hermano, ese poder para que estemos gozosos en todo tiempo y en todo momento. ¿Se da cuenta qué importante, mi amado hermano, es estar firme? Es estar firme, es poseer un mismo sentir. Amén. Es tener un regocijo en el Señor, hermano, en tercer lugar. Qué importante, mi amado hermano, es que nos mantengamos firmes, ¿no? Que estemos gozosos. Pero no solamente la palabra del Señor nos dice que estemos firmes.
no solamente nos dice que poseamos un mismo sentir, no solamente la palabra de Dios nos aconseja que nos regocijemos, sino también el versículo 5, mire lo que dice la palabra del Señor ahí, Filipenses capítulo 5, versículo 4, dice la palabra del Señor, ¿no? Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. En cuarto lugar, hermano, tenemos que mostrar gentileza. Tenemos que ser gentiles. ¿Qué significa esta palabra, ser gentiles? Gentileza, hermano, tiene que ver con amabilidad, con respeto. O sea, ¿hacia quiénes? Hacia las demás personas. Porque la Biblia dice ahí claramente, ¿no? Vuestra gentileza sea conocida. O sea, por todos, ¿no? Sea conocida de todos los hombres. O sea, de todos los hombres, hermano, ¿no? Nuestros hermanos en la fe, en nuestra familia, las personas que no son cristianas, hermano, tienen que ver que los colegas en el trabajo, sea en el lugar que sea, hermano, tenemos que mostrar un testimonio. En realidad tenemos que mostrar a Cristo, que Él vive en nosotros. O sea, nuestro testimonio delante de Dios es importantísimo. Delante de los hombres también. ¿Por qué, hermano? Porque usted, al tener buen testimonio, usted, hermano, va a mostrar a Cristo. Van a decir, ¿qué tiene ese hermano que yo no tenga? ¿Por qué me trata él así si yo lo trato mal? Yo le pregunto en esta noche, ¿usted es gentil? ¿Usted es amable en su hogar? ¿Usted es gentil? ¿Usted es amable en su trabajo? ¿Usted es gentil con los hermanos en la fe, en la iglesia? ¿Usted tiene esa amabilidad que nos dice la palabra del Señor que debemos practicar, hermano, y ser conocidos así como hijos de Dios? Cuando nos pagan por mal, hermano, ¿cómo respondemos nosotros ante esa situación? ¿O es que, hermano, somos todo lo contrario a ser gentiles? ¿O es que nos pasa algo, hermano, y empezamos a encendernos en ira? ¿Cómo está nuestra vida, hermano? En ese punto. Mire qué importante es, ¿no? Tener un buen testimonio delante de los hombres. ¿Sabe por qué? Porque el Señor está cerca, dice la Biblia. Él está cerca, hermano. Él no retarda su venida. Está pronto a venir, hermano. Entonces, hermano, debemos tener un mismo sentir en el Señor. Debemos, hermano, ser gentiles unos con los otros. Ese es el propósito, hermano, del cual la palabra del Señor nos aconseja en esta noche, ¿no? Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Seamos gentiles, practiquemos lo que la palabra del Señor nos dice, hermano. Practiquémosla, ¿no? En quinto lugar, hermano, mire lo que dice el versículo 6. El versículo 6 dice la palabra del Señor, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Entonces, hermano, tenemos que orar, hermano, ¿no? Dice la Biblia, en toda oración y ruego con acción de gracia. El quinto consejo que la palabra de Dios nos da es que debemos, hermano, orar, permanecer en oración. Hermano, dice la Biblia ahí, no por nada estéis afanosos. Esta palabra tiene que ver afanosos con preocupación. A veces, hermano, los problemas, las circunstancias, los momentos que nos tocan vivir, eso hace, hermano, que nosotros nos preocupemos en demasiado, que estemos preocupados, hermano, todo el tiempo. ¿Y sabe qué? ¿Qué provoca la preocupación? La preocupación, hermano, provoca, dice, jaqueca, dolor de cabeza, de espalda. A un hermano quita el apetito para comer. ¿Se da cuenta, hermano, qué importante es no estar en realidad, ¿no? Preocupado, no estar preocupado. Pablo les dice, por nada estéis afanosos, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones. Si hay algo que a usted le está preocupando en este momento, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué nos dice la palabra? Que hagamos conocer a quién, al Señor. Él dice, clama a mí y yo te responderé. Si hay algo que le está preocupando, hermano, tenemos que llevar a Dios en oración. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que debemos echar todas nuestras ansiedades, todas nuestras preocupaciones sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Él nos cuida, hermano, en todo tiempo, en todo momento, hermano, ¿no? Él nos cuida, hermano. Por nada estéis afanosos. Dice, si no sean conocidas
vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia, hermano. Qué importante, hermano, para vencer la preocupación, hermano, primero tenemos, hermano, que orar correctamente. Tenemos que orar correctamente. Así, mire, cómo oraba Daniel, hermano, en un momento que él se encontraba. Permítame, mire, para ir finalizando, ¿no? Contarle esta historia de Daniel, ¿no? Cuando Daniel dice que, cuando Daniel, hermano, oraba a su Dios, dice que, o sea, en aquel tiempo, le prohibieron a Daniel orar. Pero a causa de qué se podría decir, ¿no? Porque Daniel era un joven, un hombre con un buen testimonio. O sea, ante los ojos de Dios, él era íntegro, ¿no? Él hacía las cosas bien. Y el hermano Daniel halló gracia ante los ojos de Dios, obviamente, y también ante el rey. Pero habían, dice la Biblia ahí, los atrapaces que empezaron a tenerle envidia a causa de su integridad ante los ojos de Dios de Daniel. Entonces, ¿qué hicieron aquellos atrapaces? La Biblia nos dice que ellos fueron ante el rey y se quejaron, ¿no? Y hicieron firmar un edicto donde cualquier persona en aquella época sea pillada orando a otro Dios que no sea el rey, ¿no? Dice que iba a ser echado a la fosa de los leones. Entonces, cuando ese edicto fue firmado, hermano, Daniel sabiendo, ¿no? Porque él había leído, dice, ¿no? Le prohibieron a él, hermano, que orare a su Dios. Pero ¿qué hizo Daniel? O sea, Daniel dice que él empezó a orar 3 veces al día, pero él, hermano, abrió, dice, las ventanas de su cámara y él se arrodillaba, dice, lloraba a su Dios y le daba gracia. Y me imagino yo en ese tiempo, hermano, él dándole gracias a Dios por todo, ¿no? Pero no solamente le daba gracias, sino que le suplicaba, le rogaba que le ayudase en esos momentos, ¿no? Que le iba a tocar vivir. Él no podía, hermano, dejar un día de orar a su Dios. Querían prohibirle por 30 días de orar a Dios, pero sin embargo él, hermano, no se dio a ese edicto que fue firmado, sino que oraba a su Dios, oraba mañana, tarde y noche, oraba. Y un día vinieron los atrapaces y lo pillaron, dice, y fueron ante el rey y le dijeron, hemos hallado aquí a Daniel, te ha desobedecido, oh rey, le dicen, ¿no? Pero ¿sabe qué? ¿Qué hizo en ese rato el rey? Dice que llamó a Daniel y Daniel, hermano, fue echado a la fosa de los leones. Fue echado a la fosa de los leones. Entonces, ¿y qué acontece ahí, mi amado hermano? Mire qué impactante es esa historia, ¿no? O sea, ¿sabe por qué? Porque Daniel permaneció una noche en paz con Dios. Pero sin embargo, el rey en su palacio no pudo dormir. ¿Qué nos enseña eso, hermano? ¿No? O sea, la paz que da Dios, como dice en el versículo 7 aquí, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, Él es el que da esa paz, hermano. El rey, imagínese, estaba en su palacio y él no pudo dormir durante toda la noche, pero sin embargo, Daniel estaba pasando una prueba realmente dura, ¿no? Pero él tuvo paz, hermano. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con él lo cuidó, él lo guardó, hermano. No es para tener paz, hermano, para tener paz en esos momentos de crisis, quizás se podría decir, de momentos duros que nos toca la vida, hermano. No es depende de lo que usted tenga. Este rey, hermano, estaba en su palacio y no podía dormir a causa de la preocupación. Pero sin embargo, Daniel en medio de la prueba estaba tranquilo, gozoso. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, le daba esa paz que pasa, dice la Biblia, ¿no? Que sobrepasa, no que pasa, sino que sobrepasa todo entendimiento. Así que usted puede estar en su mansión y puede estar realmente preocupado, afanado y turbado, ¿no? Pero usted puede estar, hermano, en una choza, pero puede estar gozoso, contento, feliz. ¿Por qué? Porque, hermano, esa paz que da Dios, hermano, no es de este mundo, no es de este mundo, es una paz que sobrepasa todo entendimiento, mi amado hermano. Es así, mi amado hermano. Dios nos ayude a tener esa paz, ¿no? A orar en todo tiempo, en todo momento, hermano, porque Dios nos va a dar esa paz que necesitamos en medio de situaciones adversas que nos toque vivir, hermano, ¿no? Es así, mi amado hermano. Mire, ¿no? Para vencer la preocupación, hermano, tenemos que orar correctamente, dar gracias a Dios.
Suplicar a Dios, hermano, ¿no? Como dice el versículo 7, para ir finalizando. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, hermano, para vencer la preocupación debemos orar correctamente. En segundo lugar, hermano, para vencer la preocupación debemos pensar, hermano, correctamente, como dice ahí el versículo 8. Mire, por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. ¿En qué usted está pensando, hermano? ¿En qué está pensando? La Biblia nos aconseja que debemos pensar correctamente, debemos orar correctamente. Y luego, mire, en tercer lugar, debemos vivir correctamente, como dice el versículo 9, lo que aprendiste de mí y recibiste y oíste y visteis en mí, esto haced, dice el apóstol Pablo, y el Dios de paz estará con vosotros. Mi amado hermano, quiero animarlo simplemente a que usted permanezca en oración todo el tiempo y Dios le va a dar esa paz que usted necesita en estos momentos de aflicción, de preocupación. Dios es bueno todo el tiempo, Dios es bueno, mi amado hermano. Lo único que Él quiere que nosotros nos humillemos delante de su presencia. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que cuando fuere tiempo Dios nos exalte. Dios nos ayude, hermano, a poner en práctica estos consejos que hoy hemos aprendido acerca de la palabra del Señor. Y el primer consejo que la palabra de Dios nos da, hermano, es que tenemos que estar firmes. En segundo lugar, hermano, tenemos que poseer un mismo sentir en el Señor. En tercer lugar, hermano, debemos regocijarnos. En cuarto lugar, hermano, debemos ser gentiles. En quinto lugar, hermano, debemos orar. Tenemos que orar, hermano, en todo tiempo. En todo tiempo. Pero ¿cómo puedo estar firme? Usted me preguntará. Pero ¿cómo puedo tener un mismo sentir? Pero ¿cómo puedo regocijarme? Pero ¿cómo puedo orar? Usted lo puede hacer en el Señor. En el Señor, hermano, somos más que vencedores. En Él, mi amado hermano. Pongamos nuestra mirada, nuestra confianza en aquel que ha dado su vida en la cruz del Calvario. Que nuestra fe, que nuestra confianza sea absoluta en Él. Nuestra dependencia sea absolutamente de Él. Y nosotros, hermano, vamos a poder resistir. Vamos a poder estar firmes. Vamos a poder tener un mismo sentir. Vamos a poder regocijarnos. Vamos a poder, hermano, ser amables, ser gentiles. Vamos a poder, hermano, orar en todo tiempo, en todo momento. Que Dios bendiga su palabra, mi amado hermano, en esta noche. Que Dios bendiga sus vidas. Y en esta noche, hermano, si hay alguien ahí que está escuchando por primera vez la palabra del Señor, yo quiero, hermano, animarlo a que usted hoy tome una decisión. Si Dios habló a su corazón, permítame decirle que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por todos nuestros pecados. Por todos nuestros pecados. Él ya pagó lo que nosotros merecíamos. Simplemente Él quiere que nos arrepintamos y le pidamos perdón de todo nuestro corazón. ¿Sabe por qué es importante arrepentirse y entregar su vida a Cristo hoy? Si usted no tiene al Hijo de Dios, usted no tiene la vida. Si su nombre, dice la Biblia, no se haya inscrito en el libro de la vida, usted será lanzado al lago de fuego. Pero Dios lo ama. Dios lo ama. No es casualidad que hoy usted se haya conectado a oír la palabra del Señor. Si usted es mi amigo, usted es un familiar que quizás hoy está escuchando este mensaje, ¿sabe qué? Cristo lo ama y Él quiere llevarlo al cielo el día que usted parta de este mundo. Él ha muerto en la cruz del Calvario. Si Dios habló a su corazón y si usted desea recibir a Cristo, aceptar a Cristo como su Salvador personal, yo quiero animarlo a que usted haga esta sencilla oración. Arrepiéntase de todos sus pecados, entregue su vida a Cristo, porque no hay una decisión mejor como esa. ¿Sabe qué? Permítame decirle simplemente que el 2015 entregué mi vida a Cristo. Entregué mi vida a Cristo. ¿Sabe qué? Desde ese momento el Señor quitó la venda de mis ojos. Él me salvó por su gracia. Y si hoy muero, estaré en la presencia del Señor. ¿Sabe por qué? Porque tomé una decisión de aceptar y recibir ese regalo que Dios me dio, ese regalo que Dios ha dado para todo el mundo. Ese regalo está dispuesto hoy para usted. ¿Qué va a hacer? ¿Lo va a tomar o simplemente lo va a ignorar, lo va a rechazar? Si usted hoy quiere aceptar a Cristo como su Salvador personal, hoy puede hacerlo.
Hoy puede hacerlo. No pierda esta oportunidad. Yo le ruego que usted se arrepienta, que usted le entregue su vida a Cristo. No pierda esta oportunidad que hoy tiene, porque la vida es corta. No sabemos, hermano. No sabemos, no sabe usted, amigo, si hoy va a llegar a su casa con vida. No sabe, no lo sabemos. Nuestra vida, dice la Biblia, que es como nieblina. Y hay solamente una oportunidad, como dice la Biblia, de la manera que está establecido, que el hombre muera una sola vez y luego el juicio. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta, mi querido amigo? Por eso yo le animo a que usted hoy entregue su vida a Cristo. Si Dios habló a su corazón, haga esta oración conmigo sencillamente. Dígale al Señor, ya oremos, hermanos, por favor. Dígale al Señor: Padre, sé que has muerto en la cruz del Calvario por todos mis pecados. Señor, reconozco delante de ti que soy un pecador y mi pecado me separa de ti. Pero sé, Señor, que tú me ofreces vida eterna. Te ruego, por favor, que me perdone. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Dígale al Señor ahí: me arrepiento de todos mis pecados. Por favor, perdóname. Perdóname, Señor. Hoy voluntariamente te abro mi corazón y te recibo como el Salvador de mi alma y el Señor de mi vida. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Te lo ruego, Padre, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias por perdonarme. Gracias por amarme. Gracias por inscribir mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, por tu salvación. Gracias por morir en la cruz del Calvario. Y sé que si hoy muero, estaré en tu presencia, porque creo de todo mi corazón que tú eres el camino, la verdad y la vida. Gracias por perdonarme, gracias por salvarme. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Si usted hizo esta sencilla oración, la Biblia nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted ha pasado a ser un hijo de Dios simplemente por haber recibido a Cristo. Él es fiel y justo para perdonarnos. Confíe en Él. Pues yo quiero animarlo simplemente a que usted lea una Biblia, se congregue en una iglesia, empiece a orar, a buscar más de Dios. Él lo ama, Él lo ama. Y si usted ha sido sincero en esta noche, su nombre estará inscrito en el libro de la vida por la eternidad. Nadie lo podrá borrar. Que Dios bendiga su palabra, Dios los bendiga, queridos hermanos, y gracias por este tiempo.